Universidad de los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación, Departamento de Medición y Evaluación, Área de Metodología de la Investigación. Tema, estudio de caso. Mi nombre es Geraldine Sánchez, mención, ciencias físico-naturales. Los estudios de caso son considerados por algunos autores y autoras como una clase de diseño, a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, según Williams 2005, mientras que otros lo ubican como una clase de diseño experimental, según León y Montero 2003. También han sido concebidos como un asunto de muestreo. La realidad es que los estudios de caso son todo lo anterior. Poseen sus propios procedimientos y clase de diseño. Lo podríamos definir como estudios que al utilizar procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento de un problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría, según Hernández. Esta definición lo sitúa más allá de un tipo de diseño o muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución que han tenido los estudios de caso en los últimos años. En ocasiones, los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, constituyen estudios preexperimentales. Según Díaz, 1978 es un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. Otros, como Maldon, hablan de un examen de caso en acción. Muchos otros lo definen también, pero todos coinciden en una investigación procesual. Un caso puede ser una persona, organización, programa de enseñanza, un acontecimiento, etc. En educación puede ser un alumno, profesor, aula, programación, colegio, claustro, entre otros. Según Merriam, 1988, quien define el estudio de caso como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo, es muy útil para estudiar problemas prácticos o situaciones determinadas. Al final del estudio de caso encontraremos el registro de caso donde se expone de forma descriptiva, con cuadros, imágenes, recursos narrativos. El estudio de caso cuenta con distintas categorías: crónico, descriptivo, pedagógico y para contrastar una teoría según el objetivo de investigación y los tipos del estudio de caso: factual, interpretativo y evaluativo. Stack 1994 los clasifica en estudios de caso intrínsecos para comprender mejor el caso, instrumentales para profundizar un tema o afirmar una teoría y colectivos en el interés que radica en la indagación de un fenómeno o población que se estudia en varios casos. Son muchas las clasificaciones de estudio de caso. Destaca también la de Jean, 1993. Según él, encontramos el estudio de caso único, que se encuentra en un solo caso, justificando las causas del estudio de carácter crítico y único, dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio. También encontramos el estudio de caso múltiple, donde se usan varios casos a la vez para estudiar y describir una realidad. Ahora, el estudio de caso, sea único o múltiple, además puede tener una o más unidades de análisis, considerando la realidad que se estudia de forma global. En cuanto a los objetivos del estudio de caso, trata producir un razonamiento inductivo a partir del estudio, la observación y la recolección de datos, estableciendo hipótesis o teorías. Puede producir nuevos conocimientos al lector o confirmar teorías que ya se sabían. Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio, describir situaciones o hechos concretos, proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado, comprobar y contrastar fenómenos, situaciones o hechos. Pretende elaborar hipótesis, es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y transformar. Para la selección de un caso puede atenderse al carácter representativo de un caso concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de generalizar datos. Puede ser que la intención sea transformar esa realidad. La estructura
del estudio de caso. Realmente no existe una estructura determinada para la elaboración de un estudio de caso, pero depende de diferentes factores como el caso en cuestión, el área de disciplina al que pertenece, el autor del estudio y la finalidad y los receptores ideales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen 5 componentes esenciales para este género: escrito, preguntas de investigación, proposiciones teóricas, unidades de análisis, vinculación lógica de los datos, de las preguntas formuladas y finalmente la interpretación de dichos datos según Martínez y Carazo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen 5 componentes esenciales para este género: escrito, preguntas de investigación, proposiciones teóricas, unidades de análisis, vinculación lógica de los datos, de las preguntas formuladas y finalmente la interpretación de dichos datos según Martínez y Carazo. Segundo, antecedentes del caso a investigar. Se presenta la información previa y relevante en cuanto al caso estudiado. Preguntas de investigación son las interrogantes que te guían a la temática de la investigación. Tercero, conceptos y teorías. En esta se exponen los conceptos y las teorías que se utilizan en los procesos de análisis de los datos recabados y su interpretación. Cuarto, principales tópicos de investigación. En este se enumeran los temas fundamentales para el estudio de caso. Análisis e interpretación de la información. Se aplica parámetros en el análisis y la interpretación. Y por último, las conclusiones y las referencias. Esta es la estructura para la elaboración de un estudio de caso.